Venimos estudiando todos estos domingos pasados una serie que la hemos llamado Hombres de Fe, Hombres de la Biblia, hombres que nos dejan un ejemplo. Antes estuvimos estudiando las mujeres de la Biblia de fe que nos dejaron un ejemplo. Y ahora empezamos con los hombres y hoy terminamos. Y hoy es la segunda parte del estudio que vamos a hacer sobre la vida y el ejemplo que nos deja de José, el patriarca, el soñador. El domingo pasado estuvimos viendo toda la primera parte de su vida. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Para mí fue muy importante, porque yo aprendí muchas cosas de la vida de José. José, que tuvo una infancia, ya lo hablamos la otra vez y ustedes saben que me entusiasmo, era el mimado de papá. Y bueno, tuvo un carácter complicado y tuvo que aprender algunas cosas, pero ¿se acuerdan que quedamos en que Dios necesitaba a José y José estaba en las manos de Dios para cumplir una tarea sumamente importante? Dios quería que José vaya de Canaán, que es el lugar donde vivían, de Israel, a la tierra de Egipto, al África y a Egipto. ¿Por qué? Porque en Canaán, dentro de 40 años, iba a haber un hambre terrible. Entonces Dios quería cuidar a su pueblo de esa hambre que iba a morir mucha gente. Entonces lo mandó, o lo quería mandar a José a Egipto para que preparara en Egipto, primero que Egipto no pasara hambre y segundo que Egipto pudiera albergar a todo el pueblo de Israel para que tampoco pasara hambre. O sea, que Israel se metiera dentro de Egipto para no pasar hambre. Y entonces José era el encargado de ir antes a preparar el camino. Pero claro, como decíamos, hay muchas maneras de ir y él eligió la más difícil, el camino largo. ¿Por qué? Porque no manejaba bien las relaciones con sus hermanos y era un poco pedante, un poco orgulloso, un poco mucho de todo eso. Y entonces los hermanos lo odiaron mucho, tanto lo odiaron que primero pensaron en matarlo y lo tiraron adentro de un pozo. Después lo sacaron de ese pozo y se lo vendieron a unos mercaderes que llevaban esclavos a Egipto. ¿Dónde terminó José? En Egipto, donde quería Dios que terminara. Pero Dios no quería que sufriera tanto. Él se lo buscó solo por no manejar bien las relaciones con sus hermanos. Entonces descubríamos qué importante que es llegar a donde Dios quiere que llegues, pero por el camino más corto, tomando sabias decisiones en la relación con la gente que te rodea, para llevarte bien con la gente que te rodea. ¿Saben que me acordé de algo que quería contárselos? Hace un tiempo, un joven que trabajaba en un frigorífico, en el turno de la tarde, resulta que casi a la hora de terminar el turno de la tarde, decide ir a buscar unas cosas que se había olvidado adentro de un refrigerador gigante que había en ese edificio. Era un frigorífico, había carne, medias reses, vacas. Y él se mete dentro de ese refrigerador gigante y por esas cosas de la vida la puerta se cierra. Y resulta que esa puerta solo se abre por fuera. Y había una ley en la compañía que nadie podía entrar al refrigerador si no había un compañero afuera, por si la puerta se cerraba. Pero este joven, un poco atolondrado, se metió y era la última hora de la tarde y sus compañeros comenzaron a irse y se quedó encerrado en el refrigerador, en esa cámara frigorífica que baja la temperatura muchísimo. Y entonces empezó a morir de frío, golpeó, pateó, gritó, nadie lo escuchó. Pasaron un par de horas, ya estaba casi muerto y de pronto la puerta se abre y está allí el guardia de seguridad con otros compañeros y lo rescatan y se lo llevan. Y lo llaman a emergencias y se salva. Entonces, todos los compañeros de este joven lo llaman al guardia de seguridad y le preguntan, ¿cómo fue que te diste cuenta
que estaba allí encerrado. Y les voy a leer lo que dijo ese guardia de seguridad. Dijo: llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy me dijo hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana. Así que pensé que debía estar en algún lugar del edificio y por eso lo busqué y lo encontré. Realmente es emocionante. El que te va a abrir la puerta cuando tengas problemas es a ese que trataste bien. Es a ese que cuidaste, que saludaste. No necesariamente tu hermano, tu papá, tu amigo, tu tío, a ese que trataste bien. Ojalá sea tu papá, tu hermano, tu tío, tu familiar. Eso es lo que rescatábamos el otro día de José. Encontremos ese balance justo de tratar bien a la gente que nos rodea, porque eso termina en beneficio nuestro. José se equivocó, trató muy mal a sus hermanos y llegó a donde Dios quería, Egipto, pero llegó después de sufrir mucho, vendido como esclavo y un montón de cosas que la Biblia lo relata en Génesis. Sufrió mucho, muchísimo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay dos cosas claras acá. La buena relación con Dios es un regalo que Dios nos da. La relación con Él. Y nosotros decidimos, sí, Señor, quiero tener esa buena relación contigo o no, no quiero. Es un momento, es una decisión que tú aceptas tener una buena relación con Dios a través de Cristo. Pero la buena relación entre nosotros se gana durante toda la vida. No es un momento, no es una decisión, es un trabajo constante de toda la vida. Eso aprendimos de José en la primera etapa y hoy vamos a la segunda etapa con otra enseñanza de José. Otra enseñanza que nos deja José a los hombres, pero definitivamente también a las mujeres. Pero como hoy es el final de la serie, es el Día del Padre, yo quiero que todos los hombres aquí presten atención a esta segunda enseñanza que nos deja José. Resulta que José lo dejamos el domingo pasado trabajando en la casa de Potifar, un jerarca en la corte del faraón de Egipto, un alto funcionario de la corte. José, ¿cómo trabajaba? Como esclavo, había sido comprado como Potifar, pero habíamos descubierto que él era tan buen administrador que Potifar estaba feliz con él, tan feliz que lo había dejado como administrador de toda su casa, y ahí estaba en la casa de Potifar. Había llegado a Egipto, pero todavía no había llegado al palacio real, donde tenía que organizar todo para la llegada del pueblo de Israel cuando apareciera el hambre. Y José no sabía cómo hacer para saltar de la casa de Potifar a la casa de Faraón. Y él quería tomar decisiones correctas porque ya se había equivocado en el pasado y ya había aprendido. Cuando tenía 17 años sucedió todo eso. Ahora ya era un hombre y entonces no quería equivocarse y estaba ahí orando y esperando el momento en que Dios le abriera la puerta para pasar de la casa de Potifar al palacio de Faraón para poder empezar a organizar la llegada del pueblo de Israel cuando apareciera la hambruna. Él no sabía cómo, pero sabía que tenía que ir. José debía pasar, no sabía cómo. Claro, hubiera sido súper sencillo que Potifar le dijera a Faraón, que no sé ni cómo se llama, pero creo que históricamente tiene un nombre. Pero bueno, Potifar le dijera a Faraón, tengo un muchacho trabajando en casa que es buenísimo, te lo recomiendo para el palacio. Eso hubiera sido fabuloso, porque entonces José se iba a trabajar con Faraón y se solucionaba el problema. Pero no. Las cosas no iban a ser sencillas para José. Ahora vamos a leer bastante. Si la tecnología nos ayuda, los chicos están listos para que podamos ver en la pantalla los textos bíblicos porque vamos a leer bastante. Todos los de este lado van a tener que mirar en este televisor porque este speaker les tapa. Y todos los de aquí van a tener que mirar, yo no sé dónde me voy a meter, para no taparlos.
Pero resulta que en la casa de Potifar no todo era color de rosa, porque Potifar estaba casado. No porque estaba casado, sino porque su esposa era una señora difícil. Y resulta que lo estaba acosando a José. Lo estaba acosando. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 39, 10 al 15. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¡Qué momento, eh! Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. ¡Qué buena persona! Ojo, ojo, que esto es para la ley y el orden, ¿eh? Es un caso para estudiar. El punto número 2, porque lo vamos a hacer por puntos. La mujer despechada miente para que José sea castigado. Entonces, dice Génesis 30, 16 al 20, ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Cuando le contó su versión de lo sucedido: ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José lo había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos, y José se quedó allí. Pero otra vez retrocedió, otra vez sopa, decía, otra vez sopa. En vez de ir de la casa de Potifar al palacio real, fue para atrás, el camino largo, pobre tipo. Pero bueno, vamos por parte, porque miren, José manejó mal, realmente manejó mal, y tenemos muchas pruebas, todas las relaciones con sus hermanos, y por eso lo trataron de matar y lo tiraron al pozo y lo vendieron como esclavo. Pero ahora manejó bien la situación. Huyó, porque cuando no pudo con la tentación, cuando ya la presión era demasiado, huyó, porque soldado que huye no es cobarde, sirve para otra guerra. Ustedes ya lo saben. Y él huyó, hizo bien, mantuvo el testimonio, se mantuvo firme, dijo no. Y el relato es fabuloso, es hermoso, porque él trata de convencerla a la mujer y le dice no, dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a hacer eso a tu esposo que me puso a cargo de toda tu casa, que me honró, que creyó en mí? ¿Cómo le voy a hacer eso? No puedo de ninguna manera, le dijo José. Y la mujer insistía. Terrible la situación, pero él manejó bien esta situación. Sin embargo, cayó en la cárcel igual. Sin embargo, cayó. No todo en la vida depende de nuestras decisiones. Muchas veces hay factores externos que pueden llevarnos por el camino difícil. Porque la primera vez él actuó mal y fue por el camino largo. La segunda actuó bien y fue por el camino largo. Pero hay una constante, y ahora lo vamos a ver en otro pasaje bíblico. La constante no está en la pantalla, pero quise encontrar un pasaje bíblico que la refleje, esa constante. Dice Salmos 119, 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, felices, estén contentos los que guardan el testimonio. ¿Por qué? Porque aunque te equivoques tú, Dios está ahí para sostenerte. Como lo vimos el domingo pasado. Él se equivocó, sin embargo Dios lo sostuvo de su mano. No se quedó en el paso y llegó a donde no se quedó en el pozo y llegó a donde tenía que llegar. Sí, le costó un poco más de trabajo, le costó dolor, sangre, lágrimas, pero Dios nunca le soltó la mano y llegó a donde tenía que llegar. Ahora actuó bien.
Y sin embargo, otra vez le tocó el camino largo, pero tampoco Dios le soltó su mano. Ahora vamos a ver los detalles. En el punto número 3, y lo quiero hacer rápido, porque a mí estas historias, y ustedes saben que todo lo que esas historias me entusiasman, pero no quiero irme hasta el mediodía, ¿no? Bueno, un poquito después del mediodía. Bueno, el punto número 3 dice la nueva vida de José en la cárcel. Génesis 39, 21 y 23 dice, el Señor, miren esta frase, el Señor estaba con José en la cárcel. También estaba antes en el pozo, también estaba antes en la caravana con los esclavistas. Dios nunca le soltó la mano, aunque él se equivocó. Antes no le soltó la mano, ahora no se equivocó, actuó bien, tampoco le soltó la mano. Dios nunca te va a soltar la mano, aunque te equivoques. Esa es una realidad en toda la Biblia. Y te va a llevar al lugar a donde quiere que llegues. Dice Génesis 39, 21 y 23, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Él, el encargado, no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Hace muchos años yo vi una película donde un astuto preparador de impuestos cae preso. Y entonces, como todos sabían que era un astuto preparador de impuestos, todos los presos empezaron a consultarlo acerca de cómo preparar sus impuestos. Y el hombre estaba todo el día en una mesita atendiendo presos dentro de la cárcel, hasta que lo ven las autoridades de la cárcel y le dicen, sí, usted sabe manejar bien el tema de los impuestos y todo eso, venga a la administración. Terminó trabajando en la administración de la cárcel y le hacía los impuestos a todos. Era un rey dentro de la cárcel. Y entonces yo siempre me acuerdo de esa película. Acá José era un administrador espectacular. Era un gran administrador, bendecido por Dios. Sus decisiones eran sabias, inteligentes. Entonces, en el lugar donde estaba, el tipo caía bien, pero estaba en la cárcel y él tenía que estar en el palacio. Había llegado cerca de palacio y retrocedió de nuevo, actuando bien, retrocedió de nuevo. Entonces, él se preguntaría, ¿qué pasa, Señor? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el punto 4. De soñador, porque él toda su vida soñó. Él tenía sueños. De hecho, esos sueños son los que lo metieron en problema con sus hermanos. Ya lo vimos el domingo pasado. Pero él era un soñador. Y ahora pasa de soñador a intérprete. Y le cuento por qué. Resulta que mientras José trabajaba en la cárcel, ayudaba a la gente, quizás en la administración, en el palacio, esto como una película, ¿no? Vieron corta la cárcel, ¡plup! Y ahora pasamos al palacio. En el palacio, Faraón estaba perturbado porque vivía con unos sueños que no sabía el significado de esos sueños y cuando se despertaba transpiraba, temblando. Había algo muy pesado que venía y él no lo podía entender. Y él sabía que en ese sueño estaba, él lo tenía que descifrar porque ahí estaba lo que iba a pasar, pero no lo podía entender y nadie en la corte de Faraón lo podía entender. Dice Génesis 41, 1 al 16, pero vamos a leer poco, no todo, sino algunas partes. El Faraón soñó. Dice que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas. Esa la conocen, la de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Es lo más conocido de José. Dice, en su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río y entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón despertó. Debe ser horrible ver una vaca comiéndose otra vaca. Los argentinos dicen, no, esperá, son 2 vacas, que sean 2 vacas. Las comemos nosotros, no que se coman entre ellas.
Pero qué sueño perturbador. 7 vacas gordas, comida por 7 vacas. Y la Biblia habla no solo flacas, sino raquíticas. Raquíticas. Era inentendible el sueño. Y Faraón le empieza a preguntar a todos los astrólogos, los magos, los sabios, y nadie da pie con bola. Nadie entiende lo que está pasando. Alguien le dice a Faraón, ¿sabe que en la cárcel, y por ahí fue Potifar, no sé, no, fue un panadero que estaba en la cárcel, el copero, sí. Es otra historia que, hermano, ¿cómo te sabes la del copero? Bueno, en fin, la del copero, porque había un copero y un panadero que cayeron en la cárcel, pero es otra historia. Resulta que le dicen a Faraón que hay un hebreo que está en la cárcel y que interpreta sueños. Entonces Faraón dice, tráiganmelo al muchacho, a ver qué ya sabe. Entonces dice, el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida le trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme qué significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Es lindo, me gustaría ir por ahí dándole la honra a Dios, pero no, seguimos adelante. Génesis 41, 17 al 36. Entonces el faraón le contó su sueño a José. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo, porque eran 2 sueños, uno con las vacas y otro con las espigas de trigo. Dice, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas, dice, representan 7 años de prosperidad. ¡Qué bárbaro! Dice, las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente. Esas promesas las leímos el domingo pasado. No te va a soltar hasta que llegues al lugar que Él quiere que llegues. Esa es una realidad. Dios va a estar a tu lado, tomes malas o tomes buenas decisiones. Ojalá tomes buenas decisiones para no tener que correr siempre, bailar con la renga, como decimos nosotros, ¿no? O sea, siempre la difícil, siempre la complicada. No. Ojalá tomes decisiones correctas y además tu entorno te ayude y no tengas el problema como el que tuvo José con la esposa de Potifar. Bueno, Génesis 41 nos cuenta la Biblia, las siguientes sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a su funcionario, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en el trono, tendré un cargo superior al tuyo. José, que tenía que salir de la tierra de Canaán, una tierra hasta ese momento bastante pobre, y llegar al palacio de Faraón de Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia de la humanidad y con más poder en la historia de la humanidad. Dios lo llevó y llegó. Dice Génesis 41, 46, tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Mantuvo el testimonio en medio de la crisis. Sí, lo mantuvo. Y fueron crisis
profundas y llegó a donde Dios quería que llegue. El punto número 6 dice el cumplimiento de los sueños de Faraón. Génesis 41 nos dice, finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto y después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había suficiente alimento o había alimento de sobra. Miren qué bien, pero ahora parte la segunda parte del plan de Dios. Que todo el pueblo, o sea, sus hermanos que lo vendieron como esclavo, vengan y se alimenten de esa abundancia que ahora había en Egipto, cuando ya el hambre había empezado en Canaán y en Egipto. En toda la tierra estaba el hambre. Entonces, el punto 7 nos cuenta cómo José se encuentra con sus hermanos. Génesis 42 dice, cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, Jacob, el padre de José, oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están aquí sin hacer nada mirándose el uno al otro? Estaban todos muertos de hambre ya. Dice, porque están ahí sin hacer nada. He oído que hay grano en Egipto, desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Por supuesto, ni se imaginaban que José era el gobernador. Ellos lo habían vendido como esclavo. Génesis 45:11, José revela su identidad a sus hermanos cuando ellos llegan. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala cuando los hermanos llegaron, ¿no? Y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí, así que estuvo a sola con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida a ustedes. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los de tu casa, todos los animales morirán de hambre. Un hombre que no dudó un minuto en perdonar a sus hermanos que lo habían querido matar tirándolo en un pozo y después lo vendieron como esclavo. Un hombre que entendió que el camino difícil lo construyó él mismo con decisiones en su juventud, pero que llegó al lugar donde Dios quería que estuviera y cumplió lo que Dios quería que hiciera. Luego, en el punto 8 vemos que muere José. Génesis 50, 22, 26 dice, José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quien recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después entra muchos años después, 400 años después, entra Moisés en escena para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel que había entrado a Egipto por el hambre, pero ya se habían convertido entró como una familia, la familia de Jacob y sus
10 hijos, luego salió como una nación, más de 1 millón de personas de la mano de Moisés. A veces uno dice, ok, Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel en Egipto? A veces nos falta un pedacito de la historia. ¿Qué estaba haciendo? Comiendo, porque si hubieran muerto de hambre en Canaán. Entonces a través de José entraron a Egipto. Luego a través de Moisés, porque los faraones cambiaron 400 años, otros días se los cuento, Moisés los sacó. Con mano poderosa de Dios los sacó de Egipto. Dice entonces la Biblia, entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Y José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Un hombre que durante toda su vida fue sostenido por la mano de Dios. Vivió momentos muy difíciles, como podemos vivir hoy tú y yo, muy difíciles. A veces nuestros momentos difíciles son chiquititos al lado de los momentos difíciles que él vivió, pero no importa, todos son difíciles para el que los está pasando, ¿no es cierto? Pero la mano de Dios nunca se apartó de José y la promesa en la Biblia es que nunca se va a apartar de nosotros. Nos dice el apóstol Pablo, haciendo como una conclusión de este tema de la vida de José y su ejemplo, en 2 de Corintios 4, 16 al 18, y hoy nos leímos media Biblia. 2 de Corintios 4, 16 al 18 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La Biblia es fabulosa para darnos ánimo, ¿verdad? Pero además es una realidad, 100%. Intentemos llegar a donde Dios nos está enviando. Por el camino corto en cuanto dependa de nosotros. Acá hay un detalle también muy importante. En cuanto dependa de nosotros. El apóstol Pablo no está en pantalla, pero miren lo que le recomienda a la iglesia en Roma. Eso lo encontramos en Romanos 12, 18. Le dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Hagan cuanto puedan porque la vida sea más fácil. Vivan en paz con todos, hijos, padres, familia, abuelos, vecinos, tíos, en cuanto puedan. No todo depende de nosotros. Por eso yo quise mostrarles los dos lados de José. José cuando se equivocó, porque él metió la pata, porque él trató mal a sus hermanos. Y José cuando tuvo que recorrer el camino difícil, pero no fue por culpa de él. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar cuando él hizo lo correcto. Entonces, sea que nos equivoquemos, o sea que no dependa de nosotros, Dios no se va a apartar de nosotros, nos va a llevar por el camino. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar bien con todos. Cuando no depende de nosotros, tenemos que soportar con paciencia y mantener el testimonio. Cuando no depende de nosotros, nunca bajes la mirada, nunca aflojes. Recuerda siempre, recordemos siempre que Dios está en control y te está mirando. ¿Ustedes se acuerdan que este mensaje tiene por título Estás en la mira de Dios? Dios te está mirando. No bajes tú la mirada, no bajes la guardia. Momentos difíciles, momentos fáciles, Él va a cumplir su promesa en ti y te va a llevar hasta el lugar donde quiere que llegues y va a cumplir sus objetivos en ti. No debemos bajar la mirada. 2 de Corintios, y con esto cerramos, que ya lo leímos, 4:16 dice, es por esto
que nunca nos damos por vencidos. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. No les voy a pedir que le saquen una foto con el teléfono. Le voy a pedir que le saquen una foto con la mirada. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Pero no al Dios que está en el cielo, al Dios que está al lado nuestro. Sentadito, hágale un lugarcito. Hágale un lugarcito. Y dígale, gracias Padre, en el nombre de Jesús, porque me estás sosteniendo la mano. No estoy pasando el mejor momento. O sí, Dios quiera que sí. Pero si tu realidad es que no estás pasando el mejor momento de tu vida, Dios sigue ahí. Dios sigue ahí. ¿Se acuerdan el Salmo 23 que dice, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo? Eso es fabuloso. No va a ser todo fácil en nuestra vida. En ninguna vida todo es fácil. Estamos en un mundo muy complicado, muy difícil. Somos una raza caída, significa una raza en desgracia. Y por eso pagamos las consecuencias en nuestro propio cuerpo de enfermedades, de problemas, de malos entendidos, de pérdidas de trabajo, de lo que sea. Pero la gran certeza que tenemos los cristianos es que Cristo camina con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque vive en nosotros, camina con nosotros. No al lado, no al costado, no atrás, en nosotros. Gracias por esta realidad que nos ayuda a pasar los mismos problemas que pasan todos, pero sabiendo que vamos a llegar a destino tomados de tu mano. Gracias, Padre, porque nos has regalado pertenecer a tu pueblo, porque hemos elegido tomar ese regalo. Señor, que nuestra vida esta semana pueda ser un reflejo de esa relación viva contigo. Que la gente a nuestro alrededor pueda ver que sí nosotros tenemos un objetivo y que sí lo vamos a alcanzar, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.